Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios, a Él, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Estuvimos viendo el significado de la palabra profecía y de la enseñanza y exhortación. Y dijimos que aunque parece que fueran lo mismo, Pablo lo presenta como distintos dones. El verso 8 del capítulo de Romanos 12 dice así: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, dice la palabra. Y vamos a la siguiente palabra, que es repartir. Y dice con liberalidad. Dice, la palabra en griego repartir se dice metadidomi y está formada de la preposición meta, que sabemos el significado, y didomi, que significa poner o cambiar de lugar. Porque en aquel tiempo trabajar para el templo incluía ser hospitalarios. En la sociedad del Medio Oriente esto era una gran virtud, la hospitalidad. Y si no, acordémonos en Génesis cuando Abraham recibe a aquellos 3 visitantes, ¿se acuerda? Que vienen de camino. Y Abraham les insiste en que se queden ahí en su casita que él tenía en el desierto. Y le dice a Sara que les prepare comida. Y Sara se levanta y les prepara la comida inmediatamente para que ellos comieran. Entonces esto nos enseña que debemos de ser hospitalarios nosotros también. Fíjense. Y nos enseña la capacidad de producir, pero producir para compartir con otros esa bendición. Miremos el consejo que nos da el maestro de maestros en el Evangelio de Lucas, el capítulo 3, el verso 11. Jesús hablando dice: respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Pablo también nos lo repite en Efesios 4. El verso 28 dice: el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces este don es un regalo del cielo, un regalo de poder dar. Implica no solo el dar, sino que se multiplicar lo que tenemos para poderlo compartir con los demás. Entonces, si tenemos este don, es para que repartamos con liberalidad, como dice aquí Pablo, compartiendo con otros. Rico no es el que está arriba de nosotros. Rico es el que tiene más que otros. Por eso este pasaje de Lucas, Jesús nos dice: el que tiene 2 túnicas, dad al que no tiene. Si nosotros somos los que tenemos las 2 túnicas, nosotros somos los ricos, fíjese. Entonces tenemos que aprender a abrir la mano. Tenemos que aprender a dar. Compartamos las bendiciones que hemos recibido nosotros del cielo. Compartámoslas sin que nos duela o sin que nos moleste,
tener que compartir. Hagámoslo con alegría, dice el verso. Y debe saber que nosotros lo tenemos que dar con alegría porque estamos en el lugar, fíjese, de poder compartir y no en el lugar del que tiene necesidad. Y luego dice, el que preside con solicitud. En griego, esta palabra presidir le añade el adjetivo con solicitud. Y es la palabra proistemi. Y pro es antes. Y sistemi, lugar o posición. Yo no hablo griego, pero por la ayuda de la tecnología tan avanzada que tenemos hoy, entonces podemos saber el significado de las palabras en un así, de ir a la computadora. Esta palabra se refiere a alguien que está cuidando algo o que está cuidando a alguien, fíjese. Y es practicar diligentemente, dice, el guiar a otro, el cuidar de otro. El don de presidir o don de liderar puede verse como una tarea que recayó en los ancianos de Israel. Ellos tenían que hacer esta tarea. Los ancianos eran conocidos como los supervisores o llamados también obispos. El que presidía en la sinagoga se encargaba, fíjese, de encontrar a los que podían enseñar, a los que tenían este don de la enseñanza, y de encontrar a los que sabían cómo exhortar. Él se aseguraba que no faltaran estos dones en la sinagoga. No era el que hacía todo, pero era el que buscaba, el que tenía el don, ese regalo de Dios, animándolos a crecer, a multiplicar el don que Dios les había dado. Si Dios les dio el don, decía, úsenlo aquí, en la comunidad. Ellos se encargaban de dar el mandamiento a la sinagoga de organizar el servicio en la junta de ancianos. Liderar no era un asunto político, ni tenía que ver con la capacidad de gobierno. Mire lo que dice Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que tría, y digno es el obrero de su salario. Pablo dice que el que preside debe de hacerlo con solicitud. Solicitud en griego es la palabra espoude y se puede traducir como urgencia, hacer algo ya, con celo, con prisa, con seriedad. Los estudiosos dicen esto: cuando alguien está en la posición de anciano y no siente la urgencia de tomar en serio su papel, no ha entendido el valor de su don, no ha entendido el regalo que está recibiendo del cielo. Entonces entendemos que nuestros dones debemos de ejercerlos con diligencia, pronto. Lo tenemos que hacer con empeño. El que no lo haga así está en la posición equivocada. Si no lo hace así, con urgencia, con seriedad, con amor, está en la posición equivocada. ¿Dice? Porque esto requiere urgencia, dice Pablo. El que va a presidir lo debe hacer
con solicitud. Si vamos a cuidar a alguien, lo debemos hacer con celo y con urgencia. Pablo lo dice en 2 de Corintios 8:16. Mire lo que nos dice. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también solícito, por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Mire, vio la necesidad y con urgencia se paró a hacer lo que es correcto hacer. Luego viene la palabra misericordia. En griego es eleo y se puede traducir como compasión y no significa lástima. Porque podemos sentir lástima por alguien, pero nos vamos y no hacemos nada. Pero la compasión es un deseo ardiente de cambiar la situación, de ayudar a alguien que está sufriendo. Esa es la compasión. Algunas personas tienen esta capacidad de ver la necesidad y hacer lo que se debe de hacer en el momento exacto. Y esto en la antigüedad era algo muy apreciado por todos y conocido. Así que si vemos a alguien nosotros en necesidad, ayudemos en el instante. No esperemos que nos vengan a pedir. Si nosotros lo vemos, ayudemos. Levantémonos a ayudar en el mismo momento que lo vemos. Y no solo levantarnos de hacerlo, sino hacerlo con alegría, dice ahí el verso. Que lo hagamos sonriente. Mire, y esta palabra en griego es hilaroto y también se puede traducir como gratitud. Fíjese, mire, se puede traducir como gratitud. Entonces, nosotros vamos a sentir compasión con gratitud. Fíjese, porque no vamos a hacer las cosas a regañadientes. No vamos a hacer las cosas como, ay, tengo que. No la vamos a hacer así. Vamos a ayudar con alegría y agradecimiento. Hagámoslo con agradecimiento, pues Dios nos está dando la oportunidad, mire, de intervenir en la vida de alguien que tiene necesidad. Es una oportunidad para nosotros, mire, que Dios nos da. Y el verso 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Aquí lo dejamos, pero mañana seguimos hablando de este tema tan bonito, el significado de las palabras que Pablo nos da. Y hemos aprendido, mire, tantas cosas. Pero ahora le vamos a dar gracias a Él por las peticiones contestadas y las que están pendientes. Yo le ruego, venga aquí conmigo y ayúdeme a orar para que el Señor nos escuche y nos conteste pronto. Bendecimos tu precioso nombre, Padre mío, agradeciendo que nos instruyas verso a verso para caminar como tú caminaste aquí en la tierra, Señor. Aquí te presentamos las peticiones de tu pueblo, pidiéndote misericordia por sus necesidades. Y estamos orando por tu pueblo amado Israel, pidiéndote que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote que les quites el velo, para que puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo te pongo las peticiones de tu pueblo, Señor, y te pedimos por este niño Tony, para que seas tú el que tome el control y lo ayude. También te pedimos por Karina, por la hermana Marta, Señor. Ayuda, Padre Santo, a esta señora, a esta hermana, Padre, que está buscando trabajo. Y te pedimos por estas personas diagnosticadas con cáncer, por William con cáncer en la próstata,
Tócalo, Señor, sánalo. Por la hermana Roxana, con ese tumor canceroso, Señor. Ella es tu sierva, Padre amado, sánala. Por Flor y Jurado, que va a ser operada en septiembre de cáncer de mama. La ponemos en tus manos para que seas tú el doctor que la opere. Por Dinora, por Rosario con ese cáncer terminal. Tócala, Señor, sánalas. Por Edgar, de 45 años con cáncer y está solo en este país, Señor. Por Andrés, de 23 años, con 3 hijos. Apiádate de él, Señor. Y por José, con cáncer de intestino. Apiádate, Señor, de esta necesidad que tiene. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. En tus manos la dejamos. Por nuestros queridos hermanos Molina, que todo lo hacen con alegría de corazón. Mándales ángeles a su casa con un toque de sanidad. Y por ese viaje que tienen ahora en junio, Señor. Ándate y regrésate con ellos, Señor. Por ese grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, atráelos a ti, Señor, llámalos por nombre. Son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Prospérala, Señor. Y te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor. Dale riñones nuevos. A la Kelly, destápale las arterias. A la Carol, a la Susi, a la Silvita, mándales ángeles ministradores que las cuidan y que las protejan, Señor. Te suplico por Audrey, Señor, para que seas tú hoy con ella, Padre amado, que ella pueda sentir tu abrazo y pueda saber que tú estás en control de todo. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y corran a tu encuentro para que puedan entrar y cenar contigo. Sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñalo por las noches y aconséjalo. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, bendícelo, Señor. Y por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien lo enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna, porque todo lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. Mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.